El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Quiero que usted vaya buscando en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a tomar algunas citas allí para establecer un fundamento a la enseñanza de hoy. Hebreos capítulo 10. Vamos a estar leyendo dos porciones para no leer el capítulo completo. Usted después puede leer el capítulo completo en su casa. Vamos a leer desde el 12 al 18 y desde el 26 al 28. El verso 12 dice: pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Está hablando de Jesús. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de que de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 26 dice: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Bien, hemos tomado estos versículos para hablar de un tema que para muchos se ha visto controversial, y es el tema de la salvación. Y la pregunta de la cual se han hecho muchas personas es si la salvación se pierde o no se pierde. Y hoy, a través de las Escrituras, vamos a aclarar varios puntos acerca de este tema, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo. La escritura que leímos en el libro de Hebreos, tomamos la primera parte y luego la segunda parte. En la primera parte habla de un solo sacrificio. En la antigüedad, en el tiempo antiguo, la Biblia revela que por causa del pecado tendría que venir juicio sobre alguien y tenía que haber derramamiento de sangre. Cuando Adán peca en Edén, Dios, antes de sacar al hombre, tuvo que hacer un sacrificio de animales. Y dice la escritura que tomó las pieles y con esas pieles vistió al hombre y a su mujer. Pero para poder tomar esas pieles tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y ese sacrificio puso una plataforma de lo que Cristo haría años después en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Desde ese tiempo hasta el tiempo en que Jesús muere, se venían haciendo una serie de sacrificios que representaban el sacrificio de Jesús. Se tomaba un cordero que tenía que estar perfecto, no podía tener manchas, no podía estar enfermo, no podía tener ninguna imperfección en ninguna área del cuerpo, sino que ese cordero tenía que ser perfecto. El sumo sacerdote tomaba el cordero, hacía el sacrificio y la sangre era derramada. Esta sangre no limpiaba el pecado, sino que cubría el pecado, hasta el momento que viniera la sangre del Cordero de Dios que limpiaría de pecado. De manera que desde ese momento que Dios sacó a Adán,
hasta la muerte de Jesús se venían haciendo todos estos sacrificios establecidos por el mismo Dios. Cuando Dios mandó a construir el tabernáculo, también estableció lo que sería el sacrificio del cordero, que era para cubrir, expiar el pecado. Era un acto expiatorio. La sangre solamente cubría el pecado. Este sacrificio tenía que hacerse cada año. Cada año ellos tenían que sacrificar ese animal por el pueblo, rociar la sangre sobre el pueblo. Y cuando Dios entraba al lugar santísimo, estando el sumo sacerdote allí con la sangre del cordero, si esa sangre era aceptada, si el perdón, o mejor dicho, la expiación del pueblo de Israel era aceptada, la unción de Dios descendía en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote comenzaba a danzar. Y como en sus vestimentas, en la parte de abajo tenía unas campanitas, las campanas comenzaban a sonar y el pueblo estaba a la expectativa en la parte de afuera. Al oír eso, ellos sabían que había un año más de perdón para ellos. Y esto tenían que hacerlo cada año. Ahora, cuando Cristo viene, aparece como el Cordero de Dios. Dice la Escritura que Juan lo vio y al verlo, al mirarlo Juan, inmediatamente dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan por revelación conoció al Mesías, vio al Mesías, entendió que él era el Cordero del sacrificio, ya no para cubrir el pecado del hombre, sino para limpiar el pecado de cada ser humano. Ahora, cuando Cristo viene, entra en la etapa del arresto y va en su camino hacia el Gólgota, va a ejercer, a tomar la posición como cordero de sacrificio. Él es crucificado en la cruz, la sangre del cordero es derramada, del cordero inocente, una sangre inocente que, como le dije, ya no cubriría el pecado del hombre, sino que ahora limpiaría al hombre de sus pecados. Ahora, teniendo esa plataforma allí, vamos a leer los versículos que leímos y vamos a ir detallando acerca de este tema para contestar, aclarar las interrogantes acerca de que la salvación se pierde o no se pierde. El verso que leímos, donde comenzamos, el verso 12, dice: pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, diga para siempre. Es decir, ellos tenían que hacerlo una vez al año. Cada año tenían que hacer un sacrificio, un cordero inocente tenía que morir. Ahora, cuando Cristo viene como el Cordero de Dios, hace un solo sacrificio para siempre. No por un día, no por 2 días, no por 100 años, sino para siempre. Hace un solo sacrificio que lleva a cubrir, según la gracia, los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Porque hizo un solo sacrificio ¿para cuándo? Para siempre. Hace un sacrificio para siempre. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, oído, por los pecados, hizo un solo sacrificio para siempre por los pecados de toda la humanidad, de los que van a nacer mañana, de los que van a nacer dentro de tantos años, los años que puedan pasar hasta que Cristo venga. Y luego la oportunidad que se le brinda a la gente que vive en la etapa de la gran tribulación. Así que aquí podemos ver que Cristo, como el Cordero de Dios, pagó el precio por el pecado de cada hombre y de cada mujer en el mundo entero, una sola vez y para siempre. Es decir, que el precio de nuestro pecado, pasados, presentes y futuros, fueron pagados por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Eso es una verdad que después vamos a balancear, esa verdad que le acabo de decir. De manera que Cristo muere una sola vez y para siempre. Si usted
comete un pecado hoy, y yo no estoy dando con esto que voy a decir licencia para pecar, y al cometer el pecado usted se arrepiente, la sangre de Jesús le limpia de todo pecado, le limpia de ese pecado. De manera que el sacrificio de Jesús trasciende aún el tiempo, el futuro, en cuanto al perdón de pecados para cada hombre y para cada mujer en el mundo entero. Ya Dios, a través de Cristo Jesús, hizo provisión de perdón. Oído, y no se me vaya para otro lado ni me cambie ahora. Lo digo por la gente que nos va a oír a través de la radio, porque vamos a balancear cada una de las cosas que estoy diciendo. El Señor pagó el precio de los pecados futuros de todo ser humano. Eso es lo que está diciendo Hebreo. Está hablando de que el sacrificio se hizo una vez y para siempre. Si X persona comete un pecado hoy, Cristo no tiene que venir a morir otra vez para poder perdonarle de los pecados. Ya murió una sola vez y para siempre. Ahora, con esto no estamos dando licencia para que usted salga a pecar. Déjeme terminar el mensaje. Sigue diciendo: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí es donde voy a comenzar a desarrollar. Cuando nosotros decidimos renunciar al pecado, decidimos renunciar al sistema de este mundo y recibir a Cristo como nuestro Salvador, antes de hacerlo teníamos en nuestro espíritu la muerte espiritual. Éramos imperfectos en el espíritu. Por causa del pecado que Adán cometió, entró la muerte espiritual y la vida eterna de Dios salió del espíritu del hombre. Este es de Adán. Y entró la muerte espiritual. Y dice Pablo que la muerte, por cuanto todos pecaron, por causa del pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecamos, entonces éramos dignos de muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. El problema más grande que el hombre sin Cristo tiene no es precisamente el adulterio, no es precisamente el alcohol, no es precisamente las diferentes áreas de pecado, la ira, la contienda, la disensión, sino que el problema más grande radica en el espíritu de ese hombre. Mientras que ese hombre no reciba la vida eterna de Dios, nunca va a poder cambiar. Porque el cambio comienza desde el interior, el hombre interior, que es el espíritu de ese hombre o de esa mujer. Ahora, la Escritura dice que Él nos hizo perfectos para siempre. Está hablando de una perfección en donde, en el espíritu del hombre. La salvación o la santificación, cuando nosotros decidimos recibir a Cristo, inmediatamente fuimos santificados en el espíritu. Hubo una santificación perfecta, instantánea. Pero en el alma quedaron los mismos pensamientos, quedaron las mismas ideas, las mismas formas de pensar, de actuar, de reaccionar. En la carne quedaron los mismos deseos. De manera que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos una santificación instantánea en el espíritu. Pero el alma quedó igual y el cuerpo quedó igual con los mismos deseos. De manera que cuando Hebreos dice que nosotros, por causa de la ofrenda de Jesús, fuimos santificados, es porque recibimos una santificación en el espíritu. Segundo punto, se produjo una santificación para siempre, es porque dentro de los planes de Dios, por causa del sacrificio, fue incluida la provisión para nuestra santificación para siempre. Yo no sé si me estoy explicando. Estoy diciendo que a través del sacrificio que Jesús hace una vez y para siempre, dentro de ese paquete se provee la santificación para siempre.
Hay una provisión de santificación para siempre. Ahora entiéndame que estamos hablando desde el punto de vista de Dios y no del hombre. Porque está la otra parte que el hombre debe ejercer. Aunque está la santificación provista para siempre, el hombre debe determinar, y es donde juega el papel, es allí donde juega el papel cada creyente, determinarse a vivir esa santidad para siempre. De parte de Dios fue provista para siempre el perdón de todos los pecados. Pero está de parte del hombre dedicarse a vivir en santidad, y si falla, reconocer inmediatamente que falló y pedir perdón y declarar que la sangre de Jesús lo limpie. Así que en primer lugar estamos hablando desde el punto del lado de Dios, lo que Dios hizo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de ellos, de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y ya nunca más me acordaré de sus pecados. Oído, mire cómo está diciendo ahora aquí: ya nunca más me acordaré. Acordaré. ¿En qué tiempo está esa palabra? Presente, pasado, presente o futuro. Hello. Está hablando de pecados pasados. Por eso dice: ya nunca me acordaré de sus pecados. Está hablando de pecados pasados. Es decir, que si la persona peca hoy y no ha clamado a Dios por el perdón y que la sangre de Jesucristo lo haya limpiado, todavía el pecado está ahí latente, está ahí presente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está hablando de la palabra de Dios que mora, debe morar en nuestros corazones, en nuestra mente. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oído, está hablando de pecados pasados. Dice que una vez que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, los pecados, dice, que son enviados a lo más profundo de la mar, y Dios no se acuerda más de esos pecados. El único que sale a recordarte los pecados y que se mete a lo profundo de la mar como buzo es el diablo, para recordarte tu pecado, donde fallaste. Pero cada vez que el diablo venga para recordarte tu pasado, recuérdale su futuro en el lago de fuego. Aleluya. Recuérdale el lugar hacia donde él irá, el lugar que tiene destinado para estar. Sigue diciendo la escritura, el verso 18: porque donde hay remisión de estas cosas, es decir, de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo hizo una sola ofrenda por el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Estamos hablando desde el punto de vista de Dios, lo que Dios hizo. Le hago énfasis en esto por lo que voy a entrar después. Desde el punto de vista de lo que Dios hizo. Dios hizo provisión de perdón de pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Con esto no estoy diciendo ahora que usted va a salir de aquí diciendo: hey, yo tengo perdón de pecado, puedo pecar y tranquilo y vuelvo a pedir perdón. No, ya estamos hablando de pecados premeditados. Así que el Padre hizo provisión de eso, de perdón de pecado. La persona falla y clama por la sangre, y la sangre lo limpia de todo pecado, dice la Escritura. Ese es el punto de vista de lo que Dios hizo. Usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Ya vamos a entrar allí. Porque la salvación, en donde la gente se agarra para decir que la salvación no se pierde,
es en esta área del sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo por los pecados pasados, presentes y futuros. Y toman esa verdad, que es una verdad sin balance, por supuesto, para sostener una doctrina de que tú puedes pecar y tranquilo tienes los pecados del futuro también perdonados. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista del creyente. Eso fue lo que Dios hizo: provisión de salvación y de perdón de pecado. ¿Por qué digo de salvación? Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. El mundo ahora mismo tiene la oportunidad de salvación. ¿Qué tiene que hacer el mundo? ¿Qué tiene que hacer la gente? Reconocer a Jesús como Salvador y recibir esa provisión de salvación que fue dada. Oí, ¿no? Ahí entra el papel que jugamos cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. El mundo ahora mismo, y entiéndame lo que estoy diciendo, el mundo ahora mismo es salvo, tiene promesa de salvación. Cristo no tiene que venir a morir de nuevo por la gente que van a hacer el día de mañana. Ellos tienen ya promesa de salvación por un solo sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es el papel que juega cada hombre y cada mujer? ¿Cuál es el papel que jugamos aquí? Es que nosotros tenemos que aceptar esa salvación que Él nos brinda. Si el hombre no recibe a Jesús como Salvador, no acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no acepta que un cordero fue sacrificado por él y que por ese sacrificio y esa sangre derramada en la cruz del Calvario, él puede tener salvación, no puede ser salvo. Porque debe aceptar, debe recibir. Ahora, Dios hizo provisión de perdón de pecado. Pero si el hombre, aunque tiene los pecados pasados borrados por causa del nuevo nacimiento, por causa de haber recibido la vida eterna, que estamos hablando de la vida con que Dios vive, vida eterna, y es aquí donde algunos también se desbalancean, que como recibieron una vida eterna, están hablando de que esa vida eterna es permanente en ellos. Ahora, cuando Dios creó a Adán en Edén, le puso vida eterna. Pero cuando pecó, ¿qué pasó? Cuando pecó Adán, ¿qué pasó? ¿Se le fue la vida eterna o no se le fue la vida eterna? En el momento que Adán decidió pecar, la vida eterna se fue de él y entró la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual entró a todos los hombres. Y por causa de eso, todo hombre debe reconocer a Jesucristo como Salvador para volver a recibir, o mejor dicho, para recibir esa vida eterna. Pero aunque tengamos vida eterna en el Espíritu, no quiere decir que nosotros podemos pecar todo lo que queramos y esa vida eterna va a estar ahí continuamente. Por parte de Dios hay provisión de perdón de pecado. Pero por parte del hombre debe recibir ese perdón de pecado para que el sacrificio tenga su efecto en el hombre. Así que podemos ver aquí un solo sacrificio. Vamos al verso 26 que leímos. Muchos de los que tratan de sostener la doctrina de que la salvación no se pierde, y es verdad que no se pierde la salvación, porque la salvación la brinda Cristo. Se pierde es el sinvergüenza pecador, el que aunque ha nacido de nuevo y ha recibido la vida eterna sigue pecando, que esa es otra cosa. Es decir, el hombre pierde su salvación, no la salvación de Dios la que se pierde. ¿Me estoy explicando? Miremos lo que dice aquí. Está en el mismo capítulo. Lo que sostienen la doctrina de que la salvación no se pierde o que el creyente no pierde la salvación, solamente leen la primera parte del capítulo, pero no continúan leyendo lo que sigue diciendo abajo. En los versículos que leímos dice que hubo un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados para siempre. Es decir, por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Ahora, aquí el escritor establece el balance a lo que le acabo de decir. Verso 26 dice: porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que está diciendo el escritor de Hebreos, cuando a nosotros se nos predicó el evangelio, se nos habló la palabra del Señor,
Nosotros en ese momento reconocimos, estamos mal, necesitamos la salvación, necesitamos recibir a Cristo, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos cambiar de vida. Se nos reveló la persona de Cristo, la verdad vino a nuestras vidas y esa verdad produjo una liberación. Reconocimos que éramos pecadores y recibimos a Cristo como Salvador. Ahora, una vez que recibimos a Cristo como Salvador y se nos ha enseñado la palabra de Dios en cuanto a todas las cosas que son pecado, lo que no podemos hacer y lo que podemos hacer, teniendo un conocimiento, dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y ya vamos a seguir desarrollando. Cada vez que una persona peca, lo hace voluntariamente. El diablo no viene y le pone un revólver en la cabeza. Hazlo, no. Él va a influenciar. Él va a tentar, va a hacer su papel. Él es el tentador. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Él va a buscar la forma de que tú violes las leyes de Dios, los principios de Dios. Presenta la tentación, la pone como una oferta, pero tú eres el que decide voluntariamente pecar. Así que olvídese de ese cuento, es que me obligaron. No, nadie te obligó. Tú misma tomaste la decisión de pecar. Ahora, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? Dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, que éramos nosotros antes de llegar a Cristo, pecadores, pecábamos desmedidamente, hacíamos toda clase de cosas desmedidamente. Ahora dice Pablo, dice el escritor, mejor dicho, que algunos le atribuyen este libro a Pablo, pero vamos a manejarlo por el área del escritor. Dice, porque si seguimos pecando voluntariamente, ya no hay más sacrificio por el pecado. El sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Pero pastor, usted acaba de decir que el sacrificio cubre los pecados del pasado, cubre los pecados del presente y cubre los pecados del futuro. Ya vamos a ir a la otra parte. Verso 27. El 26 dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino, oído, ¿cuántos están leyendo? Está diciendo que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. ¿Qué está diciendo el escritor? Si nosotros, después de haber recibido la gracia de Dios, que tiene que ver con un regalo inmerecido, después de haber aceptado a Jesús como Salvador y el sacrificio que Él hizo por nosotros, haber recibido la vida eterna en el Espíritu, después de haber experimentado todas estas cosas, continuamos pecando voluntariamente, dice que ya no habrá más sacrificio, sino, oído, una expectación de juicio. Ya no está hablando de que el sacrificio de Jesús va a seguir cubriendo ese pecado que se está accionando voluntariamente y que no se ha pedido perdón por ese pecado. Porque mientras que el hombre viva dentro del cuerpo de este caparazón, tiene opción a un arrepentimiento, a pedir perdón por esos pecados. Pero después que salga del cuerpo, salió manchado, salió contaminado por el pecado. Y por tanto, la paga del pecado dice que es la muerte. De manera que el mismo escritor en el mismo capítulo da la respuesta acerca si la salvación que le es dada al creyente y que el creyente recibió, ¿se pierde o no se pierde? El escritor está diciendo aquí, ya Jesucristo no va a venir a morir otra vez. Ya Él hizo provisión. Pero al haber pecado voluntariamente y no haberse arrepentido de ese pecado, entonces a la persona lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Y ese es el desbalance que tiene mucha gente acerca de la doctrina esa. De salvo siempre salvo. Y hay muchos creyentes que están pensando que como ya recibieron la vida eterna, ya recibieron a Jesús como Salvador, están en la iglesia, tienen una Biblia, pueden seguir cometiendo los mismos pecados y tranquilos, si viene Cristo me voy. No. El balance de la doctrina de la gracia, que la doctrina de la gracia cubre los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros,
el balance de esa doctrina es el verso que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Y cuando la Escritura habla de que sin santidad nadie verá al Señor, le habla a su pueblo. No le está hablando a gente extranjera, no está hablando a gente que no es hijo de Dios. Le habla a sus hijos. De manera que si la persona peca o continúa pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. Jesús no va a venir a morir otra vez, sino que lo que resta es una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. ¿Por qué utiliza la palabra adversario? La Escritura enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hacerse amigo del mundo es seguir practicando los mismos deseos de la carne, es seguir viviendo en la misma condición de pecado, es seguir haciendo las mismas cosas. Así que ya por aquí podemos tener un amplio entendimiento de que la salvación no se pierde porque viene de Dios, sino quien se pierde es el hombre. Dice que el alma que pecare, esa morirá. Cuando habla de que el alma que pecare, esa morirá, no está diciendo el inconverso que pecare morirá. No, está hablando de almas, está hablando de cualquier alma inconversa o que esté en la iglesia que haya recibido a Cristo. Dice el alma en general, el alma que pecare, sea de los inconversos o sea de los que han nacido de nuevo, morirá, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Miren lo que dice el verso 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué dice en los versículos que leímos cuando habla de la salvación? Cuando habla del sacrificio, dice: pondré en sus corazones y en su mente mi ley. Que dice Deuteronomio 28: he aquí he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Dice: escoge pues la bendición para que vivas. Y si escoges la bendición para que vivas, vendrán todas estas bendiciones sobre ti. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu ganado, bendito el fruto de tu tierra. Pero si no obedeces, dice, vendrán todas estas maldiciones. El detalle aquí es obediencia. De acuerdo a tu obediencia. Y no estamos hablando de salvación por obra. No estamos hablando de salvación por obra. La gracia de Dios nos arropó. Pero dice que el justo oído por su fe vivirá. La salvación siempre ha sido por la fe. En el Antiguo Testamento fue por la fe y en el Nuevo Testamento ha sido por la fe. Ahora, cuando hablamos de un hombre de fe, cuando hablamos de una mujer de fe, estamos hablando también de una cualidad de obediencia. Obediencia, que fue lo que Jesús le dijo al centurión cuando le pidió que sanara a su siervo. El siervo le dijo: yo también soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo digo a este: ve, y él va. Le digo al otro: ven, y viene. Haz esto, y lo hace. Jesús habló de autoridad. O mejor dicho, el centurión habló de autoridad. Habló de que él se sometía a su autoridad por encima. Es decir, era obediente a su autoridad. Y los que estaban por debajo le obedecían. ¿Cuál fue la expresión de Jesús después de eso? No le habló de autoridad de nuevo. Le habló de fe. Porque un hombre y una mujer de fe es obediente. No hay tal cosa como alguien que diga que es un hombre o una mujer de fe y desobedece los principios de Dios. Por eso en el mismo capítulo él dice: pondré mi ley en ellos. Voy a poner mi palabra en ellos. ¿Para qué? Para obedecerla. Y aquí habla de la persona que después de haber recibido la gracia, haber recibido la vida eterna, haber recibido la salvación, continúa pecando. Y por causa de haber pecado echa a un lado la ley de Dios. Ha violado la ley del Señor. ¿Y qué dice para los violadores de la ley? Dice que debe morir irremisiblemente. Es decir, tiene una sentencia de muerte. El pecado mata la vida espiritual.
El pecado apaga la vida espiritual. Es por eso que cuando una persona está envuelta en el pecado, aunque haya estado muy avivado en la iglesia, pero que comienza a envolverse en el pecado inmediatamente, ese pecado comienza a envolverlo de tal forma que comienza a apagar la vida espiritual. Ya comienza a dejar de orar, ya comienza a dejar de buscar de Dios, ya comienza a dejar de congregarse. ¿Sabe por qué? Porque el pecado apaga la vida espiritual, produce muerte. Eso es lo que hace el pecado en el hombre. Produce muerte. Pero cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón, la atesoramos y la obedecemos, dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Cuando tú guardas la palabra de Dios, va a producir vida en ti, va a producir avivamiento, vas a estar gozoso, contento, vas a tener ese ánimo de congregarte, vas a tener ese ánimo de oír la palabra de Dios, porque estás obedeciendo la palabra del Señor. Aleluya. De manera que la salvación no se pierde, pero sí se pierde el que peca. Pastor, ¿por qué la salvación no se pierde? ¿Sabe por qué? Porque la salvación es Jesús, Jesucristo. ¿Sabe qué significa ese nombre? Jehová salvando. ¿Cómo se va a perder la salvación? No se pierde, Jesús no se va a perder nunca. El que se pierde es el que peca. ¿Por dónde vamos? Verso 29. Mire lo que dice aquí. Ay, Dios mío. Dígale al que está a su lado: apriétate los pantalones y las faldas. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? Mire conmigo para que la palabra de Dios se le meta por los ojos, la oiga por sus oídos y se le metan los huesos, en los tuétanos. Dice: ¿cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Ay, Dios mío. Esto no hay que interpretarlo. Esto lo está diciendo bien claro y específico para los que tienen esa doctrina. Bien clarito se lo está diciendo. Dice: ¿cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto? La sangre del sacrificio. ¿Cuál fue la sangre del pacto? Fue la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. De manera que cuando el hombre comete pecado, está pisoteando la sangre de Jesús. Ahora, mientras está en el cuerpo, tiene oportunidad de clamar a esa sangre, arrepentirse, cambiar de actitud. Eso es lo que significa arrepentimiento: cambio de actitud, cambiar de actitud, de vida, de estilo de vida, y clamar por esa sangre, y esa sangre lo limpia de todo pecado. Pero mientras está en el cuerpo, así que mientras está en el cuerpo hay oportunidad. Algunos dicen: bueno, tranquilo, yo voy a seguir pecando y Dios me tiene que dar la oportunidad, aunque sea el día que me vaya a morir, unos minutos antes tiene que darme oportunidad. No, Él no tiene que darte oportunidad el último día. Ya Él te la está dando de una vez para que te arrepientas y deje el pecado, deje la borrachera, deje de andar con mujeres, deje de hacer cosas indebidas. Deje ese marido que no es tuyo. Deje de estar en fornicación y arregles esa situación. 20 años dentro de la iglesia y hay creyentes que todavía andan en esa condición. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que todavía no se le ha revelado el arrebatamiento de la iglesia, porque la doctrina del arrebatamiento sostiene que en cualquier momento puede venir el Señor. Y si la persona está viviendo en el pecado, no está esperando al Señor. Esta palabra no es para condenar, es para animar, para cambiar. Es para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Producir santificación. Dice: santifícalos en tu palabra es la verdad. Yo tengo que hablarle la palabra de Dios bien clarita, con verdad de Dios, para que esa palabra produzca en su vida la santificación que necesitamos cada uno de nosotros, para que cuando suene esa trompeta nos vamos todos. Aleluya. Sigamos leyendo. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado? ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo y cada vez que clamamos por esa sangre. Y ultrajó, robó al Espíritu de gracia. Mire lo que está diciendo.
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Ay, Señor, ¿quién es el que está diciendo mía es la venganza? Dios. ¿Quién es el que juzgará al pecado y al pecador? Dios. Por eso Jesús en una ocasión dijo, yo no vine a juzgar al mundo. La palabra que le he hablado, le juzgará. La palabra que usted ahora mismo está recibiendo, le va a juzgar. Si no la obedece, le va a juzgar. Señor, y hoy, mire lo que dice ahora, oiga y lea. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará. ¿A quién va a juzgar? A su pueblo. ¿A quién le estaba hablando el escritor de Hebreo? Al pueblo de Dios. Le estaba hablando a gente nacida de nuevo, gente que habían experimentado la gracia, personas que habían aceptado a Cristo como Salvador, que tenían la vida eterna, pero seguían viviendo una doble vida. Seguían cometiendo con avidez voluntariamente el pecado. Tóquele el hombro al que está solo y dígale, cuidado con el pecado. De manera que aquí dice que Jehová, Dios, el Señor juzgará a su pueblo. Pero esto no lo leen los que tienen la doctrina esa. Nada más leen los primeros versos. Cada vez que alguien le hable algo, inmediatamente usted trate de leer posiblemente el capítulo que está leyendo, si es posible el capítulo anterior y el capítulo después. Por ejemplo, cuando hablamos en el libro de los Corintios, Pablo habla acerca del velo de la mujer. En el oriente habían varios velos, y no voy a entrar en detalle, ese es otro mensaje. Pero al final de lo que Pablo dice, que el velo cubre a la mujer, al final de esa expresión, de ese capítulo dice, con todo y esto, dice Pablo, ni nosotros como judíos, como maestros, ni nosotros ni las iglesias del Señor tenemos tales costumbres. Es decir, que el velo en la mujer es una costumbre, y es una costumbre oriental. Pero cuando la persona solamente lee el versículo aislado y no lee el capítulo completo, no se da cuenta de que eso está ahí. Así está con la doctrina esta. Como leen los primeros versículos pero no leen la otra parte, y el que viene ahora es peor. Mire lo que dice el verso 31. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Y no está hablando de que lo va a tratar bien, está hablando con una actitud de juicio, de condenación. Iglesia, nosotros ahora mismo tenemos a un Jesús que es nuestro abogado delante del Padre. Pero el día que parta alguna persona de estas tierras, habiendo estado contaminado por el pecado, sin haberse arrepentido, en el juicio del trono blanco ya no se va a encontrar un abogado, se va a encontrar un juez. ¿Y cuántos saben que los jueces siempre van a dictar una sentencia? A dictar sentencia. Vaya conmigo al mismo libro en el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. O vamos a leer primero el capítulo 1, verso 1 y 2, y después nos vamos al capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 1 de Hebreos. Dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreo? Que Dios le habló a los padres de la nación de Israel a través de los profetas, pero saca a reducir que ahora habla a través de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 2. Dice, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas. El capítulo 2, verso 1 de Hebreos. No sea que las dejemos de escurrir o de hacer. Porque si la palabra por medio de los ángeles fue firme, el verso 1 del capítulo 1 dice que Dios habló a los padres por medio de los profetas, habló a través de los ángeles, escribió en la pared, habló a través de sueños, habló a través de revelación, habló a través de inspiración,
Ahora, ¿qué dice aquí? Que si Dios, habiendo hablado a través de los hombres, ahora nos está hablando por su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice aquí? El verso 2. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? ¿Quién lo dijo? El mismo escritor de Hebreos lo relató. Que está diciendo que si la palabra que dijeron los profetas en la antigüedad, la palabra que Dios trajo a través de sueños, escribiendo en la pared, a través de revelación, a través de inspiración, a través de ángeles, si esa palabra que Dios trajo se cumplió y trajo juicio para las naciones que pecaron, ¿cuánto más la palabra del Hijo que es Jesucristo? Porque ya no nos está hablando aquí en el libro de Hebreos, está diciendo que ya no está hablando a través de ángeles, ya no está hablando, y no estoy diciendo que Dios no puede hablar ahora a través de ángeles. Estoy refiriéndome al libro de Hebreos, a lo que está hablando allí. Que si la palabra a través de ellos fue firme, entonces la palabra de Jesús mucho más será firme. Y que los que pecaron recibieron su justa retribución. Miren la expresión que está usando. Está hablando de que el que peca va a recibir su justa retribución. Cuando dice la escritura que la paga del pecado es la muerte, esa palabra paga significa salario. Cuando alguien trabaja en una área, al final de la semana o al final de la quincena o final del mes, espera su retribución, su pago, su salario. Es decir, que cuando el hombre y la mujer, aunque haya nacido de nuevo, aunque tenga la vida eterna, aunque hable en lengua, aunque se meta 40 días de ayuno, y no estoy en contra de estas cosas, nosotros también ayunamos, hablamos en lengua, aleluya, hemos recibido la vida eterna. Y aunque haya recibido la persona todos esos beneficios, pero sigue pecando, va a recibir su justa retribución, y es la condenación y la muerte. Eso es lo que está diciendo el libro de Hebreos. Y es el mismo escritor, el mismo que habló allá en el capítulo 10, que estaba diciendo que había un solo sacrificio por el pecado de todos. El mismo que dijo que después que el que pisoteare la sangre del cordero y a su hijo, entonces no quedará en vano esa pisoteada, sino que vendrán las consecuencias. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme, y toda, diga toda, no está diciendo alguna, dice toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió justo pago, un justo salario. ¿Cuántos saben que nuestro Padre es justo? Si usted vive en justicia, el Padre le va a pagar conforme a su justicia. Pero si usted vive en desobediencia, el Padre también va a hacer que usted reciba su justa retribución, su justo pago, su justo salario. Ahora, ¿cuál de los dos quiere recibir? Por eso habla ya de que si pecáramos voluntariamente, si estamos pecando voluntariamente, porque nadie nos obliga, nosotros decidimos qué salario vamos a recibir, si el salario de la justicia o el salario de la injusticia. Pastores, que ya yo soy anciano, pastores, que ya yo soy un ministro, ya yo soy un pastor, o yo soy un diácono. Usted puede ser lo que sea y tener el cargo que sea y el don que sea, pero si usted sigue viviendo en pecado, va a recibir su retribución y su pago. Pero si vive en justicia, también va a recibir su retribución y su paga del Dios del cielo, aleluya. Su bendición, bendito sea su nombre para siempre. Verso 3, ¿cuántos están leyendo y están viendo conmigo? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, ay Dios mío, teniendo en poco una salvación tan grande? ¿Qué está diciendo el escritor? Si ellos recibieron una paga, recibieron juicio por haber pecado, ¿cómo nos vamos a escapar nosotros? El que peca no se va a escapar de la retribución. Aló, ¿está aquí todavía? El pecado mata, el pecado destruye. Dios le dijo a Adán, hermanos, présteme atención aquí. Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de ese árbol más vas a morir. Y Adán no le creyó. El mensaje fue dado a su esposa Eva, y Eva tampoco creyó.
El trabajo del diablo es hacer que la gente dude en los principios de Dios para tratar de meter el pecado e inducir al hombre y a la mujer para que pequen. Dios le dijo a Adán: cuando tú comas de ese árbol vas a morir. Inmediatamente cuando tomó del árbol murió, y cuando comió del fruto del árbol murió espiritualmente. La relación con Dios se cortó y a los 930 años murió. En el cuerpo de misericordia se salvó porque Dios hizo sacrificio para expiar el pecado de él. Y después él siguió esa vía. Ahora, la doctrina de salvo siempre salvo, y que dicen que la salvación no se pierde, expresa esto: que cuando el hombre nacido de nuevo peca, no pierde la salvación, sino que se corta la comunión. Y eso es una verdad hasta cierto punto. Cuando el hombre desobedece, un hombre o una mujer, una persona nacida de nuevo, peca, se corta la comunión. Al cortarse la comunión, esa persona entra en riesgo, en un peligro. No ha perdido la promesa de la salvación. ¿Por qué no ha perdido la promesa de la salvación? Porque puede clamar por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús lo limpia y se restablece la relación y queda 0 kilómetros. Pero si en esa condición después de haber cometido ese pecado, teniendo la comunión con Dios corta, sigue viviendo en esa condición y no se arrepiente y la muerte lo sorprende, ese hombre pierde su salvación, porque murió en pecado, partió de esta tierra en condición de pecado. Mientras que el hombre esté en la tierra, y cuando hablo de hombre siempre me refiero al género humano, mientras que esté en la tierra tiene opción a restablecer su comunión con Dios, y que si suena la trompeta y él restablece, esa persona restablece su comunión con Dios, se irá al cielo. Pero si muere en esa condición, o si Cristo viene y está en esa condición de pecado, se quedará. Pastor, compruébeme eso. Vaya conmigo a Ezequiel, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ezequiel capítulo 18. Aquí se van a caer unos velos con este versículo. Se van a terminar de caer unos becerros de oro que están por ahí. ¿Cómo se llama el título de ese capítulo? Ahora vamos a ver lo que dice Ezequiel. Capítulo 18, verso 23. Usted puede leer el capítulo completo en su casa y profundizar más en lo que le estoy enseñando. Como los de Berea, después de haber oído el mensaje que hacían, escudriñaban las escrituras para ver si lo que habían oído era cierto. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Mire lo que dice. Dice Jehová: ¿quiero yo la muerte del impío? Lo hacen signo de interrogación. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai, Jehová: ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? Allá hace otra interrogante. Está diciendo: ¿quiero yo la muerte del impío? Por supuesto que no. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del que peca. Y dice: ¿no vivirá si se aparta? Claro que sí. Si se aparta del pecado. ¿Qué dice la escritura? Que el que confesare su pecado y se apartare de él, alcanzará ¿qué? Misericordia. De manera que Dios hace dos interrogantes. Una: ¿quiero yo la muerte del que peca? No, porque si hubiera querido la muerte del que peca, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Lo envió porque Dios no quería que el hombre se perdiera, sino que fuese salvo. Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Jesús. El problema del mundo, el problema de la gente es que no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere dejar el estilo de vida que tiene y recibir a Jesús y cambiar. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Claro que sí. Si el hombre confiesa su pecado y se aparta de sus caminos, de sus malos caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas al final son caminos de muerte. Si esa persona reconoce su pecado y se aparta del camino, alcanza la misericordia. Dios le perdona, la sangre de Cristo le limpia y esa persona tiene la salvación, la promesa de salvación ahí. Tiene esa esperanza hasta que Cristo venga o parta de esta tierra en una condición recta delante de Dios. Sigamos leyendo. O yo no sé a qué hora se va a ir usted, pero hoy le voy a dar todo este mondongo. Estoy dando mondongo ahí. Verso 24. Mire lo que dice. Allá habla de que Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del que muere. Y si se aparta, Dios lo perdonará
y restaurará su vida. Pero, diga pero, este pero va a dar un ejemplo viceversa, al contrario. Pero si el justo se aparta de su justicia, ¿cuántos son justos? No te apartes de la justicia. Mire lo que dice aquí. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, ay Dios mío, y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío. ¿Qué es lo que hace el impío? Peca desmedidamente. Los fines de semana se echa su cerveza. Vive en fornicación. Y cuando hablo de fornicación, no solamente estoy hablando de dos personas que no se han casado. La palabra fornicación envuelve todo tipo de acto sexual ilícito, ilegal. La homosexualidad entra en ese ámbito. El lesbianismo entra allí. La prostitución. Quisiera decir otras cosas más que entran ahí, pero hay todavía algunos, aunque en el colegio ya le están dando clase de eso bien clara. Y lo voy a decir por eso. Porque si no se lo enseñamos nosotros, en el colegio se lo van a enseñar mal. La masturbación también entra en esa área de fornicación. Pastor, ¿por qué lo dijo? ¿Sabe por qué? Porque ahora los jóvenes de 10, 11 años, ¿sabe que le están enseñando en el colegio y en el liceo? Que la masturbación es necesaria para que ellos se desahoguen. Y nosotros como padres tenemos que orientar a nuestros hijos. Y eso se lo expresaron en una clase a un hijo de una hermana que se congrega aquí. Programas de televisión. Y si usted lo busca por internet le va a decir eso. Pero eso es una mentira del diablo, eso es fornicación también. De manera que está hablando de cómo vive el impío. El impío vive en su pecado como él quiere. Y hay gente que está dentro de la iglesia, está en Cristo Jesús, tiene una Biblia, se congrega, ayuna, ora, pero quiere seguir viviendo de la misma forma como vivía en el mundo. Pero cuando le conviene citan la escritura de Corintios que dice: el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero es cuando alguien saca el dedo señalador. Pero cuando el alma quiere vivir las cosas viejas, también hay que sacarle esa escritura y decirle: hey alma, las cosas viejas pasaron. Eso era cuando era un mundano. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy un santo. Ahora soy un redimido por Dios. La sangre de Cristo me ha limpiado. Así que alma, ahora tienes que vivir conforme al Espíritu. Aleluya. Dígale al que está a su lado: las cosas viejas pasaron. Eso quiere decir que tienes que dejarlas en el pasado. Ya no puedes seguir viviendo en esa misma condición del pasado ahora en el presente. No. Tú eres una nueva criatura, una nueva creación de parte de Dios. La palabra del Señor te está formando a la imagen y semejanza del Hijo del Dios Altísimo, aleluya. Para que cuando la gente te vea, vea un Jesús caminando en esta tierra, vea un Jesús caminando en este municipio, vea un Jesús que demuestra un cambio, que demuestra que sí se puede vivir en victoria, que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir con una sola mujer, con un solo hombre, que sí se puede vivir en santidad para Dios. Aleluya. Y tenemos toda la provisión de parte de Dios para vivir en esas condiciones de espiritualidad, de integridad, de obediencia. Tenemos todas las condiciones dadas. Aleluya. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, es decir, que sigue viviendo como vive el impío, no hay diferencia. Hace la interrogante ahora: ¿ha de vivir? ¿Ha de vivir? No. Ahí se le cae el becerro a esa doctrina de salvo siempre salvo. Yo creo en esa doctrina aunada con santo siempre santo, que ese es el balance. Sin santidad nadie, ahí no se excluye nadie. No, pastor, es que yo tengo 40 años en la iglesia. No, usted puede tener 100 años. Pero si en el último momentico, ya para suceder el arrebatamiento, a partir de esta tierra, usted peca y no se arrepiente, perdió todos los años. En una ocasión un predicador le oí decir tremenda locura, que si una persona era íntegra a Dios en todos los años de su vida, pero ya para el último momento del arrebatamiento cometió un pecado, se atrevió a decir este predicador que Dios tenía que tomar en cuenta todo lo que había vivido en santidad y que había fallado solamente en el último momento. ¿Acaso Dios va a quebrantar su palabra por alguien?
El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no tiene hijos preferidos. Ay, Señor. Dios no es como nosotros, que en muchas ocasiones somos alcahuetas de los hijos. No, Dios no es así. Dios nunca va a tirar su palabra por el piso porque uno de sus hijos haya fallado. No. Dice que el padre que ama, ¿qué hace? Corrige. Dios nunca va a tirar su palabra por el piso por alguien que falle o que quiera vivir en el pecado. Dios tiene que entenderme mi condición. No, Dios no te entiende tu condición. Y lo digo, lo que voy a decir ahora, con toda responsabilidad. Con toda responsabilidad. Porque hay gente que está en esa condición de pecado, que quiere que le acomoden la Biblia a su condición de vida. Y aquí no vamos a acomodar la Biblia a la condición de vida de nadie. Nuestra vida es la que tiene que acomodarse a la vida original de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos gente en condiciones de homosexualidad, pretendiendo que como Dios nos ama a todos, tenemos que aceptarle eso. No, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a cada persona, cada hombre, cada mujer, o sea homosexual, sea lesbiana, sea ladrón, sea lo que sea, tenemos que amarlo. Pero eso no quiere decir que tenemos que ponernos de acuerdo y a la par con lo que ellos están haciendo, con el pecado que están cometiendo. No, caballero, esa es otra cosa. Dios ama al pecador, al hombre, a la mujer, al ser humano. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. ¿Por quiénes? Por la humanidad. Pero Dios aborrece el pecado. Entonces se toman de algunos versículos bíblicos del amor. Es cierto, Dios ama. Pero ¿por qué no buscan la escritura que dice que Dios también es fuego consumidor? ¿Por qué no buscan también la escritura donde habla de que Dios destruyó 5 naciones? Porque no solamente Sodoma y Gomorra, eran 5 naciones unidas que habían ahí. Y todas estaban contaminadas con la homosexualidad y el lesbianismo. Y Dios las destruyó a las 5 naciones. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae juicio. Ahora, como iglesia, amamos al pecador, amamos al ser humano, pero la homosexualidad y el lesbianismo, el pecado, no nos vamos a comprometer con ellos. ¿Sabe por qué? Porque no le vamos a declarar paz a lo que Dios le ha declarado guerra. Jamás. Y seguiremos orando para que aquí en Venezuela no se apruebe el casamiento entre personas en esa condición. Y con esto no estamos desprestigiando a nadie, estamos hablando la verdad. ¿Tenemos libertad de qué? De expresión en este país. Aleluya. Ahora, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿ha de vivir? No, ninguna, mire lo que dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Yo no sé qué Biblia tiene la gente que enseña eso. ¿Sabe lo que hace ese tipo de enseñanza? Enseña al pueblo, en vez de llevarlo a la santidad, les están enseñando a pecar. Dice que si el justo se deja su justicia y comienza a hacer las mismas cosas que hacen los impíos, ninguna de sus justicias serán tomadas en cuenta por causa del pecado. Cuando usted oiga a un predicador que hable en una enseñanza que esté apoyando pecado, que esté dando facilismo para pecar, identifíquelo de una vez. Ahí hay macumba. Como dije el día viernes, toda enseñanza que viene por el Espíritu Santo va a atacar tu carne y tu alma. El día que usted oiga una enseñanza que no le ataque, no le confronte su alma y su carne, óigalo. Esa enseñanza es falsa doctrina. La palabra de Dios siempre se va a acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo que es de la carne a lo que es de la carne. Dice que la palabra de Dios es como espada de filo que produce una incisión, es decir, una separación entre las cosas que son del espíritu y los que son del espíritu. Las cosas que son del espíritu la va a acomodar a la del espíritu. Las cosas que son de la carne va a hacerte ver cuáles son las cosas de tu carne, y también va a hacerte ver las cosas que son de tu alma. Eso es lo que hace la palabra, hace una división, y te dice esto es de la carne, esto es del alma y esto es del espíritu. El carnicero agarra el animal y comienza a matarlo, comienza a dividir las partes y dice, bueno, esta carne vale más, esta carne estas son las tripas, esta es la cabeza, y así sucesivamente.
Eso es lo que hace la palabra de Dios. Aleluya. Y no se me vaya a ir todavía, que tengo que terminar de dar ahora a la otra parte. Dice que ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Por qué? Mire lo que dice: por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. La paga del pecado es muerte. Es decir, que todas las cosas que hizo justamente por causa del pecado que cometió a lo último y no se arrepintió, ninguna de las cosas justas le serán tomadas en cuenta. Ninguna. Por causa de la condición de pecado en la cual decidió seguir. Porque una cosa es que usted falle, una cosa es que uno falle y reconozca inmediatamente su pecado y su falla. Esa es otra cosa. Pero hay gente que peca y no se arrepiente. Y con esto no estoy diciendo que usted ahora va a decir: bueno, el pastor dijo que si nos arrepentíamos Dios nos va a perdonar. Dios sabe cuál es tu actitud en el corazón. Hay una actitud de remordimiento y hay una actitud de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cuando la persona deja el camino que lleva, el mal camino, y agarra el camino correcto. Cambiar de actitud. Pero el remordimiento no. El remordimiento trae un lloro, trae un llanto y aquella condenación. Pero cuando viene otra vez la tentación, aquí estoy todavía. Y se deja envolver. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Le voy a dar otra cita por si le quedó duda. Y para los que oyen. Filipenses capítulo 2, verso 5. El verso 5 y el verso 16, para no hacerlo tan largo. Filipenses capítulo 2, verso 5. No veo la escritura que estamos buscando acá, pero vamos a leer. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación, dice esta expresión, ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte. Ahí está la palabra obediencia. Y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre obedecéis, no solo a mí en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia, oído, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo el escritor? De la misma forma como Cristo obedeció, se despojó a sí mismo de su gloria, se hizo en forma de hombre, y al hacerlo el Padre en forma de hombre, entonces aprendió la obediencia. Y dice Pablo: haya este mismo sentir en ustedes, el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? El sentir de la obediencia. Y cuando llega el último verso que leímos, recuérdeme dónde está. Verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre obedecéis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice alistad. La Reina Valera, ¿cómo dice? Procurad. Ocupad. Alistad, dice esta expresión, vuestra propia salvación con temor y temblor. Que está diciendo que debemos cuidar la salvación. ¿Por qué dice que debemos cuidarla? ¿Por qué dice que debemos cuidarla? Que debemos alistarla, que debemos estar ocupados en ellas. Nos da a entender que el hombre puede perder su salvación si no se ocupa en ella, si no hay una ocupación en ella. Pastor, ¿cómo me ocupo en ella? Obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Han obedecido en mi presencia, pero quiero que también obedezcan ahora en mi ausencia. Eso los va a llevar a ocuparse, a cuidar, a alistar su salvación. ¿Por qué? ¿Por qué habla de alistar una salvación? Porque en la iglesia ahora mismo tenemos promesa de salvación. Todavía no somos la esposa, somos la novia. Y si aplicamos eso a lo que es el noviazgo y el matrimonio, son dos etapas diferentes. Dos etapas diferentes. El noviazgo y el matrimonio. En el matrimonio es cuando ya se ha consumado el matrimonio. Pero en el noviazgo no. ¿Sabe cuándo se va a consumar el matrimonio entre Cristo y la iglesia? Cuando la iglesia sea arrebatada. Dice que vamos a entrar en las bodas
del Cordero. Ahí es donde se va a consumar la salvación. Es decir, cuando usted y yo seamos arrebatados, podemos decir ya somos salvos. Pero mientras tanto tenemos que cuidar con temor y temblor, con temor de Dios, la salvación. Amén. Tenemos que cuidarla con temor y temblor. Vamos a ir a Primera de Pedro. No se preocupe que todos los días no lo tengo aquí. Primera de Pedro capítulo 1. Anote el verso 5, el verso 9 y el 14 al 22. Vamos a leer desde el 14 al 22. Dice: como hijos obedientes, oído, como hijos obedientes, no amoldéis. Su Biblia creo que dice no adaptéis, no se conforme. Esa palabra conformar también es adaptarse. No se amolden, no se conformen a las antiguas pasiones, a los antiguos deseos en los cuales vivía, que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, oído, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sé santos porque yo soy santo. Dice, no se adapten a su antigua manera de vivir, porque aquel que los llamó, nos llamó a ¿qué? A la santidad. Como está escrito, sé santo porque yo soy santo. Si Él es santo, nosotros también tenemos que vivir en santidad en esta tierra. Amén. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo y lo dejamos hasta aquí.